Nosotros hemos comentado en las clases anteriores que estas componentes, estos factores, estas variables latentes que nosotros obtenemos utilizando los métodos de factorización, sea componentes principales, eje factorial o cualquiera de ellos, están construidos a los efectos de facilitar la comprensión e interpretación de la información que uno tiene disponible en las variables observables. Y esto solo es posible si uno puede lograr una perfecta comprensión del significado de estas nuevas variables. Si eso no es posible, todo se derrumba, porque estas variables nuevas pasan a ser simplemente divertimentos matemáticos sin mayor interés conceptual en el ámbito en el cual uno pretendía utilizarlo. Entonces es fundamental poder interpretar los factores que uno obtiene, factores o componentes. ¿Cuál es el instrumento que tenemos disponible para interpretar esos factores? Lo que llamamos la carga factorial. Es decir, el parámetro o el valor que acompaña al respectivo factor en lo que es la ecuación lineal de cada variable observable. Según vimos también, ese valor, la carga factorial, es la correlación lineal existente entre la variable observable y el factor o componente. Por lo tanto, si bien todas las variables tienen una carga factorial en cada factor, es de esperar que las que efectivamente más contribuyan a crear un factor y por ende a poder luego interpretarlo, sean aquellas variables con cargas factoriales más grandes, es decir, más cercanas en valor absoluto a 1. Y por lo tanto, también aquellas variables que tuvieran una carga factorial pequeña en un factor pueden ser descartadas en este proceso de interpretación. Por lo tanto, la situación ideal en un análisis factorial es que cada factor tenga una serie de variables observables muy correlacionadas con él y que además esas variables no estén correlacionadas con otros factores, solo con él. Y así cada factor tenga un conjuntito de variables muy correlacionadas con él y no con los otros. Esto que yo les planteo es una situación que ocurre, pero menos frecuentemente de lo que uno quisiera. Entonces, desde los inicios de estos métodos de factorización, y principalmente en la década del 50 y 60, hubo o se hicieron denodados esfuerzos para ver de qué manera podía lograrse esta situación o acercarse uno a esta situación ideal que acabo de describir. Para esto se contaba con una ventaja
matemática, que es la siguiente. La factorización que nosotros obtenemos con cualquiera de los métodos que hemos comentado hace un momento, asegura un determinado porcentaje de varianza total explicada. Pero esa factorización no es única. Existen infinitas soluciones, o sea, factorizaciones completamente equivalentes a la que nosotros hemos calculado y que, por supuesto, por esa razón de equivalencia, explican exactamente el mismo porcentaje de varianza total explicada del problema. Quiere decir, ¿en qué se diferencian esas distintas soluciones? En una razón muy simple, en algo sencillo desde el punto de vista matemático. En lo único que difieren es en una rotación de los ejes respecto de ese centro único y fijo e inamovible, a partir del cual nosotros construimos nuestra primer factorización. Es decir, la factorización en componentes factoriales no es única. Nosotros es óptima desde el punto de vista de la cantidad de varianza que es explicada, pero no es única. Es decir, hay muchas similares a ella que podrían considerarse. Entonces, a partir de este punto, los investigadores empezaron a pensar, bueno, ¿no habrá o será posible encontrar una manifestación de esta factorización que se acerque lo más posible a la situación ideal descrita hace un rato, es decir, que las variables carguen mucho en un factor y nada en los otros, a los efectos así de poder mejorar o ayudar a la interpretación? De ahí salen los métodos de rotación. Insisto que esta problemática se trabajó fuertemente en la década del 50. Y métodos de rotación hay de dos tipos. Lo que se llaman rotaciones ortogonales y las que se llaman rotaciones oblicuas. Las rotaciones ortogonales lo que hacen es, bueno, rotar los ejes, las variables, para encontrar la óptima interpretación, pero, digamos, son rotaciones rígidas. Quiero decir con esto, se preserva la perpendicularidad entre los factores. Las rotaciones oblicuas relajan este supuesto, pero a eso me voy a referir en un rato más. El SPSS nos provee tres tipos distintos de rotaciones ortogonales, que son el método Varimax, el método Quartimax y el método Equimax. De estos tres, el más utilizado, el óptimo, el mejor, es el método Varimax, que lo que propone es maximizar la varianza de los factores, tratando de que esta sea, digamos, conformada por la menor cantidad de variables posibles con la máxima carga factorial. ¿Sí? Los otros métodos, el Quartimax, que inclusive fue anterior al que acabo de mencionar, lo que buscaba era maximizar la
varianza explicada de las variables observables a partir de la utilización de la mínima cantidad de factores posibles, con lo cual facilitaba la interpretación de las variables observables, que en definitiva no es lo que nosotros pretendíamos, porque lo que nosotros pretendemos es facilitar la información de aquellas variables que no conocemos, es decir, de las variables no observables. Para eso necesitábamos pocas variables observables con alta carga factorial en los factores. Eso nos garantiza el método Varimax, por eso es el que se ha impuesto en la práctica con los años. Estos métodos son de mediados de la década del 50, no sé si lo alcancé a decir anteriormente. Después vienen los métodos de rotación oblicua, que acá el SPSS nos propone dos, el que se llama Oblimin y el Promax. La idea general de estos métodos es la siguiente: obtener una rotación ortogonal óptima y después relajar el supuesto de ortogonalidad, es decir, permitir que los factores o componentes tengan algún nivel de asociación o correlación entre ellos. Acá uno puede... ¿Esto qué permitiría? ¿Cuál sería el criterio? Y bueno, permitir un poco de correlación entre los factores de forma tal que aquellas variables que tengan cargas factoriales pequeñas, en valor absoluto, las tengan todavía más pequeñas, y aquellas variables con carga factorial alta las tengan todavía más superior, en valor absoluto siempre hablando. Esto puede parecer un contrasentido, porque nosotros hemos propuesto desde el inicio que nuestros factores o componentes debían ser ortogonales para así garantizar que cada uno de ellos tuviera información no redundante. Sin embargo, en algunas disciplinas, los factores en sí no son ortogonales y tienen algún tipo de vínculo o asociación. Y esto es particularmente cierto en todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas y del comportamiento, donde los factores o características o variables latentes de las personas, por supuesto que en general están asociadas o vinculadas de alguna manera. Entonces, y también en esos ámbitos, muchas veces, las rotaciones oblicuas son preferidas. De los dos métodos disponibles, el que también se ha impuesto en la práctica es el método Oblimin directo. Y entonces, como ven en esta placa, están juntos los dos métodos que en general se usan. En la práctica, ¿cómo procedemos? Arrancamos siempre haciendo una rotación Varimax, si es necesario un esfuerzo por mejorar la interpretación de los factores. Si con eso alcanza, allí paramos. Si vemos que no, probamos también con una factorización, con una rotación oblicua, para ver si se mejora.